asiento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos. Y quiero decir que es un gozo verles a todos. Y estaba yo pensando, si aquí es un gozo verles, ¿verdad? Porque yo sé que ha habido personas que han estado enfermas. Las clases de inglés pueden ir al cuarto de atrás. Han estado enfermas, han estado fuera. Y es un gozo verles de nuevo, ¿verdad? Imagínense en el cielo cuando nos volvamos a ver. Qué dicha y qué gloria, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12. Y vamos a estar hablando sobre la historia del patriarca, del primer patriarca, Abraham. Y vamos a irnos versículo por versículo. Son 20 versículos y voy a tratar de hacerlo rapidito. En este capítulo de 12 es la historia de Abraham. Es cuando Dios llama a Abraham. Es el primer patriarca del pueblo hebreo. Y la última vez que estuve aquí, hablamos del capítulo anterior, que es la historia de la Torre de Babel. Y si vemos los últimos versículos que no leímos en el capítulo 11, empieza a hablar de los descendientes de Taré y ahí ya menciona a Abraham. Entonces, este capítulo habla de cuando Dios llama a este personaje. Y en este capítulo tenemos, no es que le falte reverencia a Dios, pero vamos a decir, hay dos personajes en este capítulo, dos personajes principales, Dios y Abraham. Y para darles un poquito de la historia, a cómo ha llegado hasta ahorita, ¿verdad? Hasta el capítulo 12, vamos a considerar primero a Abraham. Antes de Abraham, la Biblia había mencionado, creo que otros 5 personas, Adán, Abel, Enoc y Noé, ¿verdad? En Hebreos, la Biblia, Hebreos capítulo 11, inclusive nuestro pastor nos dio un mensaje en domingo, o varios domingos, sobre los héroes de la fe. Y en Hebreos 11 vienen Abel, Enoc, Noé y Abraham, pero todos ellos por distintas razones. Por fe sabemos la historia de Abel, que él sufrió, inclusive sufrió muerte, porque por su fe la ofrenda que él ofreció, Caín, su hermano, pues tuvo celos y envidia y pues lo asesina. También sabemos la historia de Enoc, que por fe él caminó con Dios, Dios se lo llevó. Y en Noé, la fe de él, por fe, él fue salvado de un mundo arruinado que Dios iba a destruir porque él obedeció a Dios. Y ahora vemos a Abraham, que él es llamado y por fe él es bendecido y vamos a irnos versículo por versículo, como dije, ¿verdad? ¿Y qué sabemos antes de llegar al capítulo 12? ¿Qué sabemos de Abraham? Abraham era de Ur de los Caldeos. Ahorita en un ratito vamos a ver un mapa, porque a mí me gustan mucho señales visuales, pero en un momentito. También nos dice los últimos versículos del capítulo 11, que su padre se llama Taré, o se llamó Taré. Taré tuvo 3 hijos, que vienen siendo Abraham, Nacor y Harán. Harán falleció, tuvo un hijo que se llamó Lot. Todos conocemos la historia de Lot. Nacor y Abraham sabemos que eran casados porque así nos dice la Biblia. También sabemos que Abraham no tenía hijos porque su esposo Sarai era estéril. Y más adelante, en Josué, capítulo 24, versículo 2, nos da como un glimpse, una vista a lo que era la familia, de dónde venía Abraham. La familia, dice en Josué que la familia servían otros dioses, entonces eran idólatras. Abraham venía de una familia idólatra. Inclusive la historia, esto no lo dice la Biblia, la historia que yo leí dice que por ahí Taré es posible que fue un sacerdote de Nimrod. Y dijimos la última vez que hablamos de la Torre de Babel, que Nimrod, quien fue un líder, ¿verdad? En ese entonces. Ahora vamos a ver hasta ahorita lo que nos dice la Biblia tocante a Dios. Dios, en el capítulo 1, vemos que comienza la creación, termina la creación, la observa, la llama buena, después entra el pecado, contamina al hombre, desobedece y desde ese momento vamos de declive, ¿verdad? El mundo empieza de caída, empiezan crímenes, problemas entre hombre, mujer, entre hermanos, entre padres e hijos,
entre extranjeros y locales. Vemos todo un sinnúmero de cosas que empiezan a pasar. Despuésito llegamos después del diluvio a la Torre de Babel, cuando los humanos se organizan y se quieren gobernar así solos, por sí solos. En ese preciso momento, cuando Dios interviene, ¿verdad?, en la Torre de Babel, despuésito es cuando Él interviene. Como que Dios se enfada ya, como que dice, ya basta con la humanidad, ya no voy a estar tratando con el grupo entero, voy a mejor concentrarme en un grupo, en una persona. Y el propósito de Dios, sabemos que la creación nos creó a su imagen y semejanza, y el propósito, hemos dicho y hemos escuchado, que es para su honra y gloria, para tener comunión con Él y para que Él proveera que íbamos a ser todos hijos, lo que Él tenía para nosotros. Pero ya dijimos que eso, el pecado viene y lo echa a perder. Cuando yo leo la historia de Abraham, se me viene a mi mente allá en Timoteo, el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, si alguien lo puede leer. Entonces, dice la palabra de Dios, aquí está en la carta de Timoteo, ¿verdad?, que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Y ya en el versículo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y yo le pongo atención, como, bueno, se ha dicho, nos han inculcado que le pongamos atención cuando leemos la Biblia, cada letra, cada tilde, cada coma, cada puntuación, porque quiere decir algo. Entonces a mí me llama la atención donde dice salvó y llamó. La palabra y quiere decir, son dos cosas separadas. Vienen juntas, pero a la vez son separadas. Entonces nos salvó y nos llamó. Nos dio la salvación, ¿verdad? Pero también nos llamó. Yo en mi mente, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo? Yo creo que mi costumbre de cuando hacía lo que hacía, siempre quiero ver, siempre decíamos con los maestros, what does that look like? ¿Cómo se ve eso? Explíquenme para yo poder entender, ¿verdad? Entonces, no haciendo de menos la salvación, porque la salvación es la dádiva de Dios para nosotros para vida eterna. Es lo que nos salva de la ira. Es lo que nos da la oportunidad de recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, de redimirnos. Pero ya nos salvó, ¿y ahora qué? Nos llamó, estamos aquí todavía, no estamos en la presencia de Dios, no se ha cumplido su propósito totalmente, todavía estamos en este mundo. Y estemos no sé cuántos años más, porque no tenemos la vida comprada. Pero el llamamiento de Dios, entonces, lo que yo estaba estudiando, implica un cumplimiento, un propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Y el propósito de Dios no cambia. El propósito de Él es comunión con Él, es glorificarle, adorarle y vivir para su honra y su gloria. Entonces, si pensamos en el llamamiento de esa manera, podemos decir que la salvación, los resultados de la salvación son para la eternidad, ¿verdad? Y el llamamiento es para ahorita. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo mientras que estamos en vida? En Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego en Pedro 1:16, voy a parafrasear, dice, sé santos porque yo soy santo. Y ahí está la palabra santo. Cuando pensamos en Dios y en santo, pues pensamos que Dios, sabemos que es puro, especialmente puro. Es soberanamente perfecto. Entonces, ¿a poco Dios nos está pidiendo que seamos nosotros puros y perfectos? ¿Es posible ser nosotros perfectos en esta tierra? Y pues yo creo que la respuesta es no. Entonces dije, ok, ¿qué quiere decir en esta ocasión santo? ¿Verdad? Y si queremos ver un cuadro de lo que como Dios representa ser santo, podemos ir a Génesis otra vez. Cuando el pecado entra y Él se separa de Adán y Eva. Hay una separación. Entonces Dios en esta ocasión, la palabra ser santos, la santidad es separarnos, ¿verdad? Y la separación puede ser, bueno, tiene que ser del pecado, pero también vienen otras cosas, ¿verdad?
Entonces estamos llamados para ser santo como Dios, no para ser puros ni perfectos, aunque es lo que vamos a lograr un día. Pero estamos llamados a la santidad para apartarnos, para ser apartados del pecado y para ser apartados para Dios. Y aquí es donde entra el llamado de ser santos. Y me disculpo porque voy a decir algo que Dios nos llama a ser santos, no santurrones, ¿ok? Y son dos cosas bien distintas. Entonces, pienso yo o veo, o la manera que la explico es, lo santo es algo que los frutos dan y lo llevamos y se reflejan. Es algo muy personal, no es algo que andamos exhibiendo, ni platicando, ni como para que nos den una palmada o para decir yo soy mejor que lo otro, yo soy más santo, yo tengo una lista que yo hago todo esto y yo soy santo. Tampoco es para andar midiendo a nuestro prójimo. Pues mira, la Biblia dice que, pero él no es. ¿Y cómo es posible? Porque somos muy dados a esas cosas. Yo me incluyo porque pues esta semana precisamente una conversación, ¿verdad? Con mi esposo de un versículo que estaba él leyendo y lo estaba recalcando cierta parte y mi pregunta fue, ¿lo estás diciendo porque cuando lo dices estás edificando o estás pensando en alguien que estás calificando? Porque muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Para decir la persona no está llegando a la par. Entonces, si pensamos en la salvación, es la raíz de nuestra vida nueva, ¿verdad? Y la santidad es el fruto de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se refleja? Porque también en conversaciones, ¿verdad?, con una de las hermanas, a veces que tenemos en nuestra mente, bueno, pues que mira, el predicador tal o pastor tal, y mira lo que ha pasado, pero ahí están. Y mi pregunta, como mi comentario fue, sí, ¿verdad? Y como que le queremos preguntar a Dios y reclamar, ¿cómo es eso, Dios? Pero en realidad no somos nosotros los que tenemos que estar pasando, como dice, judgment, estar juzgando. Entonces, ¿qué es la santidad? Ya dijimos que es apartarnos, ¿verdad? Separarnos, buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos al capítulo 12 y vamos a empezar. Vamos a llevarnos algunos versículos y vamos a ver cómo esto es cómo nos da la ilustración del proceso, del procedimiento, no características, de cómo es el proceso de buscar la santidad, de santificarnos y qué entabla, ¿verdad? Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí empieza Dios con el llamado. Y el llamado le dice dos cosas que yo veo. Vete, y luego le dice para dónde se vaya. Y ese vete es nada más y nada menos una separación. Y ouch, ¿de qué le pide que se separe? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, ¿de dónde? Dijimos que Abraham era de Ur de los Caldeos. Entonces, conforme vamos a ir desarrollando eso, ese es las flechas rojas, ese es el camino que trazó Abraham. Entonces, Dios le llama que se vaya de Ur de los Caldeos a una tierra que él le va a mostrar. En este versículo todavía no le dice para dónde. Entonces, en el versículo anterior, en los últimos versículos del capítulo 11, nos dice que ya se fueron de Ur. El padre de Abraham los lleva y llegan a Harán, ¿verdad? No sabemos por qué. A lo mejor estaba enfermo, llegaron ahí y no pudo continuar con el viaje, no sabemos. Pero la cuestión es que el padre de Abraham muere en Harán. Y después el camino de la tierra prometida, donde dice Canaán, ese va a ser. Entonces yo estaba más o menos viendo qué tan lejos fue eso, qué tuvo que dejar Abraham. El viaje fueron como más o menos 500 millas, ¿verdad? Desde Ur hasta Canaán. Y yo más o menos estuve viendo, ¿qué son 500 millas? De aquí para el oeste es para Arizona, para el norte es más o menos a Kansas, para el este es para Alabama, pero no se vale, porque estamos en Estados Unidos. Dios lo saca de su país y lo lleva a otro país. Entonces vamos a decir, es para Chiapas, México. Es como que Dios nos dice, levántate, deja todo y te vas para otro país. Ay, ¿verdad? Que
Qué duro está eso, ¿verdad? O qué impresionante. Entonces, la tierra que Dios le pide que deje, porque le va a dar una tierra nueva, ahorita vamos, me estoy adelantando, pero la tierra que pide que deje, acuérdense que dijimos que era una tierra idólatra. Entonces tiene que ver esa separación de ese mundo, de ese lugar que no reconocía a Dios, que era un mundo que glorificaba, vimos en el capítulo anterior, se glorificaba al hombre y no reconocía a Dios como el único Dios. Servían, el Dios principal de estas personas era la luna. Y sabemos que Dios fue el que creó la luna, porque ya hemos visto eso muchas veces. De su parentela. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, la parentela era muy importante para considerar la vida social, la vida religiosa, la genealogía de los lazos familiares era muy importante para la cultura hebrea. También le daba su identidad de personas, porque, pues tú eres el pariente de fulano de tal y mangano y sutano. También tenía que ver mucho las implicaciones legales y la propiedad y la herencia. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham que dejara también. Fue específico. Y por último, de la casa de tu padre. Ay, no, de la casa de mi papá. Pero es que ahí me dan todo, ahí tengo yo todo. Ahí yo puedo irme a la hielera, abrir la hielera, hacerme un sándwich cuando yo quiera. Me puedo ir a acostar al sillón y prender la tele cuando yo quiera. Puedo andar a mis anchas y a gusto, a dejar la comodidad. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. Entonces el llamado que Dios nos hace es que dejemos, nos apartemos de primero, de un mundo caído, que ya no seamos igual que el mundo, que seamos capaces de dejar comodidades si es necesario, que seamos capaces también de olvidar todo lo que antes pensábamos que nos daba la identidad y venir a este mundo que Dios nos ofrece. Versículo 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el siguiente paso que yo veo aquí en el llamado, acuérdense que estamos hablando de santificación, de cómo es que Dios quiere que busquemos la santificación. El llamado de Dios es dejar, pero también es con promesas. Le da a Adán promesa. Fíjese que cuando le dice a Dios, le dice a Abraham, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo ni para dónde, no le dijo cuál tierra. Abraham ni sabía ni tenía idea para dónde lo iba a llevar. Entonces, pero sí le dijo las promesas. Y saben una cosa, hermanos, que el llamado que Dios nos da, hay muchas promesas. Promesas aquí tenemos la promesa de la vida eterna, pero mientras estamos en vida, tenemos promesas. ¿Y cómo sabemos de las promesas? Nosotros ya no sabemos la historia de Abraham y sabemos las promesas porque hemos leído. Pero ¿cómo nosotros podemos saber las promesas de Dios? El libro que ustedes tienen en su mano, ese libro sagrado, viene lleno de promesas. Tengo algunas que voy a decir rapidito, nada más para que se den una idea. Las promesas de Dios acerca de la salvación, acerca de la seguridad eterna, acerca de su bondad, acerca de su amor incondicional, acerca de consuelo y cuidado constante, de su fidelidad, victoria sobre el pecado, acerca del perdón posicional para el creyente y también paternal, porque cuando confesamos Él es Padre y Él es bueno y Él nos llama hijos, ¿verdad? Las promesas de Dios durante las pruebas, cuando tomamos decisiones en cuanto a la oración, cuando tenemos miedo. Y tengo 24 aquí la lista y varios versículos. Si gustan, se los comparto después. Pero, ¿y cómo vamos a saber cuáles son esas promesas? La única manera es leyendo, ¿verdad? Buscando cuáles son esas promesas. Pero el problema es a veces que somos muy dados a solamente escuchar. En el estudio que estábamos teniendo el martes, se tocó un poco de eso, de que somos dados a escuchar lo que nos dicen, y se oye bonito, y voy a decir la palabra, se oye muy padre y nos anima, pero eso hace que las emociones se muevan, los ejes de la emoción, no del espíritu, que es lo que nos guía, ¿verdad? Entonces, las promesas que Dios dice, yo leí por ahí, no lo fui a verificar, pero dice por ahí que hay
más o menos 7,000 promesas en la Biblia para aquí, para cuando estemos en vida. Y vale decir que algunas de ellas se repiten, ¿verdad? Algunas, pero entonces, si queremos saber cuáles son esas promesas, vamos a escudriñar, vamos a ver, vamos a hacer como Abraham, vamos a ver qué hace Abraham. Vamos al versículo 4 al 6, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí es la primera vez que se menciona, ¿verdad?, hacia dónde se dirigían. Entonces, ¿qué hace Abraham? Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bueno, Abraham escucha el llamado de Dios, la promesa de Dios, y a ese mismo momento, a ese tiempo, él tiene dos opciones: confiar en Dios o no confiar en Dios. ¿Qué hizo Abraham? Confió en Dios. No nada más confió. ¿Qué hizo? Actuó, obedeció y actuó. Tomó acción, porque se llevó todo consigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de las promesas, escudriñar las promesas, leer la Biblia. Si vamos a ir a escudriñar la Biblia, tenemos que hacerlo con ese propósito, ¿verdad? Para descubrir cuáles son las promesas de Dios para nosotros. Porque si lo hacemos con otro propósito, que es contrario a la voluntad de Dios, no estamos engañándonos a nosotros, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a ver lo lindo que pasa cuando actuamos en fe. Ahorita lo vemos en los siguientes versículos. Entonces, el caminar por medio de la fe, el actuar, quiere decir conocer las promesas, escuchar las promesas de Dios, desearlas y ver todo de la perspectiva de Dios. Abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Abraham no sabía para dónde iba, pero él dijo: me lanzo, me voy. Entonces todavía nosotros andamos en este mundo y a lo mejor las promesas que leemos, lo que leemos, a lo mejor por lo que estamos pasando, como que no concuerda, no encaja. Pero pues Dios su palabra no vuelve vacía. Dios no es un Dios que se equivoca, ni es un Dios que echa mentiras. Él sabe todo. Nosotros somos los que tenemos la vista corta. Entonces, el caminar por medio de la fe es aceptar la perspectiva de Dios y abrazar las prioridades que Dios tiene para nosotros. También es creer bien o creer en su palabra tal y como dice, no con nuestros sentimientos, porque los sentimientos nos traicionan. Si estamos enojados, desanimados, tristes, no podemos en realidad, ¿cómo dice? La palabra que busco, internalize todo lo que Dios, cuando estamos leyendo, porque eso nos nubla, ¿verdad? Versículos 7 al 9, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y tendiendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia Negev. Ok, fíjese lo que sucede. Dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. En el versículo 1 solamente nos dice: Jehová había dicho a Abraham. No nos dice cuándo le dijo, solamente que le había dicho, escuchó. Pero ya en el versículo 7 se le aparece. ¿Qué acababa de ser Abraham? ¿Qué nos relata los versículos anteriores? Que él actuó con fe, él creyó en las promesas, obedeció, ¿y qué pasa? Dios se le reveló. Cuando nosotros creemos en las promesas, cuando nos metemos mar adentro, cuando queremos buscar y escudriñar para edificarnos, Dios se nos revela por medio de su palabra. No se nos revela así, ¿verdad? Como ángeles bajando ni nada de eso. Se nos revela por medio de su palabra, leyendo, conociendo, escudriñando. A través de su Espíritu Santo es por donde viene la revelación. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué hizo Abraham después de que Dios se le revela?
que dice que construyó un altar. Cuando Dios se nos revela, hermanos, y lo podemos comprender, lo santo, lo puro, lo soberano, lo reverente, lo grandioso, y estamos en el Espíritu, ¿qué quiere ser el Espíritu? Adorarle, glorificarle, alabarle. ¿Y dónde podemos hacer eso? Si Dios donde quiera está. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con lo que Él nos ha dado en el trabajo, en el hogar. Pero ¿sabe una cosa? El enfoque, voy a hacer una pregunta. ¿Adoración se puede hacer en realidad al 100% en el hogar cuando tenemos distracciones? Algunos pendientes, donde vamos manejando, porque yo he ido en gente del trabajo, ay, cuando voy manejando yo voy, cuando voy manejando, es como si fuéramos en el cell phone, no estamos poniendo atención si vamos adorando, entonces no estamos adorando. Quizá vamos oyendo un mensaje o cantando, pero no estamos adorando. En el trabajo, en la casa de Dios es donde se puede venir a adorar del 100%. No digo que no se puede en otras partes, pero sí podemos consagrar el tiempo. Voy a pedir al hermano que ponga una gráfica. El año tiene 365 días. Bueno, este año es bisiesto, va a tener 366. Y yo lo que hice fue hacer, ¿cuántas horas hay en el año? Y por ahí dice, no voy a leer los minutos, ahí los pueden ver. 8,760. Bueno, venimos a la iglesia domingo y jueves 2 horas, ¿verdad? Cada día son 208 horas. El día de trabajo, vamos a suponer, 8 mínimo. Algunos más tiempo porque eso es lo que exige el trabajo. 2,912 horas. Si dormimos las horas que tenemos que dormir, que son 8, 2,900. Entonces quiere decir que el resto del tiempo, 2,728 horas en el año. Y digo the rest of the time porque a lo mejor se nos va el tiempo en manejar al trabajo, hacer la comida, qué sé yo. Sí, la novela, la lucha, el box, el juego de fútbol, qué sé yo. Entonces dije, bueno, ¿cómo se ve eso? Vamos a la gráfica ahora. Miren los minutos que estamos en la iglesia a comparación con todo. Es el 2%. Si solamente hacemos lo que hacemos. Y a veces, ay, cómo nos pesa. Y no nada más sí adorar, pero venir. ¿Verdad? Porque tenemos trabajo y no lo puedo dejar. Porque es que siempre, creo que lo dije la otra vez, porque es que siempre con las cosas de Dios siempre estamos como un barter, quita y ven, ¿me entiendes? Tenemos 2,700 horas the rest of the time. No, ahí no es donde ponemos el tiempo que le quitamos para el trabajo o del dormir, pero de la casa de Dios, sí. Y no estoy poniendo ahí los sábados cuando nos reunimos. ¿Ok? Eso nada más una pauta, ¿verdad? Food for thought, como decimos. Entonces, la adoración es parte también del proceso de la santificación, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ya los dejé como, no se me enojen. Bueno, vamos a lo que pasa siguientemente. Dice el encabezado de los siguientes versículos. Abraham en Egipto. Dice versículos 10 al 16, lo vamos a dar lectura. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres muy hermoso, de muy hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Mira, qué canijo, sorry, tuve que decir eso ahí, ¿verdad? El 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Ok, ¿qué nos enseña? ¿Qué estamos leyendo aquí? Pues Dios lo llama, él obedece. Abraham es un héroe de la fe.
Estamos hablando de proceso de santificación, pero miren lo que hace Abraham. Echa mentiras. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito. Echó mentiras. Engañó. Usó a la esposa como... bueno, sí, porque sí se dijo, ¿verdad? Que se cumplió lo que él tenía miedo. Cuando yo era... Voy a usar esta ilustración. Cuando yo era maestra, que teníamos conferencias de padres y madres, y que iba la pareja, siempre me daba a mí risa decir, y lo voy a decir, siempre me daba risa porque ya lo esperaba. Estábamos así recibiendo y entraba la pareja y cuando empezaba, ay, que sí, ¿verdad? Las niceness. Y ya cuando empezaba la cosa dura, el hombre le decía así a la esposa. Y el esposo se sentaba y la esposa era la que tenía que escuchar. Y era muy típico, era muy típico. Y no sé por qué, ¿verdad? No sé, eso nada más es costumbre, que será porque la mujer es la que siempre encárgate de los hijos, ¿verdad? Entonces me imagino, en eso pensé cuando relata esta historia. Bueno, el hecho de que Dios nos pide que seamos santos como Él y nos santifiquemos, no nos va a hacer perfectos, porque no somos perfectos. Abraham no es perfecto. Inclusive, Abraham creyó en la promesa porque se fue. Pero yo creo que aquí, en donde viene la lucha y la prueba, la hambruna, ya empieza el miedo y empieza a maquinar el temor. Se le olvida la promesa. ¿Qué fue la promesa? Haré de ti una nación y va a tener descendientes. Entonces, quiere decir, si esa promesa no se le olvida, él va a pensar, pues esta hambre a mí no me mata, ni a mi esposa, ¿verdad? Porque pues Dios me dio esa promesa, pero se le olvidó con el temor. No es perfecto, vamos a temer, vamos a pasar problemas, sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces me imagino que cuando Abraham empieza a ver el problema, empieza en su mente, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice la Biblia que se va para Egipto. A lo mejor yo estoy pensando de más o sobreanalizando. Yo no veo aquí que él consulta a Dios y que Dios le dice, vete para Egipto. Yo no sé si a lo mejor eso pasa y la Biblia no nos lo dice, pero la Biblia, cuando leemos algo en la Biblia es por algo, ¿verdad? Él en su mente empieza a planificar porque está preocupado. Y es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una adversidad. Ese es el problema y esto es lo que yo puedo hacer y vamos a hacer así, así, acullá. El problema es que cuando nos enredamos en esa preocupación, ¿se recuerda que una vez dijimos que la preocupación es el prefijo, antes de que pasen las cosas, nos empezamos a ocupar, ¿verdad? La mente. El problema es cuando empezamos a planear cosas en nuestra mente. Decía mi suegra, la mente es poderosa. Le damos rienda suelta y Abraham empieza a imaginarse obstáculos que todavía no hay. Porque él todavía no llega a Egipto. Él ya llega pensando, me van a matar otra vez. ¿Cómo que te van a matar, Abraham? Te acaba de decir Dios que vas a tener una descendencia larga. No te van a matar, pero se le olvida la promesa. Entonces empieza a planear. Y conforme damos rienda suelta, y todavía no dice que él va y se postra y pide, Dios, mira, tengo miedo, nada de eso. ¿Y qué? Esa planear se convierte en tramar. Empieza a tramar. Porque eso es lo que estaba haciendo, ya estaba tramando, porque ya aquí vale una mentira, hacer algo que no, ¿verdad?, es contra la voluntad de Dios. Entonces, el fracaso aquí que vemos de Abraham comenzó porque no confió en Dios en ese momento. Se le olvidó. Y nos pasa, hermanos. Se vale. No lo hacemos a propósito, porque recuerde que estamos en este mundo caído y la naturaleza y nuestra personalidad y todo lo que usted quiera, eso se atraviesa. Pero eso es parte del proceso de la santidad, no necesariamente el caer. Ahorita vamos a ver adelante, ¿verdad?, qué sucede. Dice la palabra de Dios, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Entonces, no estamos exentos, pero no por eso no quiere decir que no estamos llamados a la santificación y no lo podemos hacer. Vamos al versículo, me gusta una ilustración que mi papá me dijo esta semana, porque pues cuando a mí me toca, ¿verdad?, voy y consulto con él en algunas preguntas que tengo, y me dice una ilustración que me gustó mucho, y a veces no la tasajeo, pero si la tasajeo es para hacerla mejor. Me dice que uno de sus pastores, cuando él estaba, no sé si comenzando, pero estaba en el evangelio, le decía, mucho cuidado,
La vida del creyente, nosotros vamos, bueno, eso ya lo voy a decir yo más, ¿verdad? La vida del creyente, nosotros, nuestro rumbo es ir hacia arriba. Entonces es como si vamos en una escalera, vamos pisando los, ¿cómo se llaman? Peldaños. Entonces, al subir una escalera y vamos viendo, vamos para arriba, tenemos que estar bien sujetados para no caernos, ir paso a paso, viendo hacia arriba. No, dice mi papá que le dice el pastor, no veas para el lado a ver qué está haciendo aquel, ni el lado qué está haciendo el otro, ni para abajo a ver quién viene detrás de ti y decir, mira quién viene. No hagas eso. O sea, no señalemos, porque lo que va a pasar al perder la mirada, pisas mal, te caes y te das, y deja tú el moquetazo a los que te llevas contigo. Entonces, eso es también a lo que estamos nosotros propensos, ¿verdad? Versículos 17 al 19 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. En varios, cuando estaba estudiando, varios comentarios o comentaristas decían, pues Dios tuvo que hablarle a Faraón, ¿verdad? Y sí es por gracia, porque Dios no se había olvidado de la promesa de Abraham. Pero aquí pienso yo que encaja otra cosa. Faraón, al tomar a Sarai por mujer, y si la hace su esposa, la promesa que Dios le había dado a Abraham era también para Sarai. ¿De quién iba a venir? La familia. Entonces Dios iba a proteger su plan. Dios interviene porque Él todavía tiene su propósito. Entonces, hay otra historia en la Biblia, ¿verdad? Que habla de plagas y que a un faraón y que trae plagas para conmover el corazón y para que haga, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Creo que es un paralelo aquí. Lo que quiero que nos llevemos de esta escena en particular, Faraón tenía toda la razón del mundo para estar enfadado. Y a un faraón no se le engañaba. Se salvó el pellejo a Abraham y otra vez la intervención de Jehová. Pero algo en particular. Cuando Faraón manda a llamar a Abraham y le empieza a reclamar, ¿qué hace Abraham? ¿Dice algo aquí que Abraham dijo algo o hizo algo? Ni pío ni pau, ni media palabra. Entonces yo aquí digo, mira, esto es parte de la santidad, de buscar la santificación, humildad. Abraham muy fácilmente podría haber dicho, es que mira, que esto y que el otro, justificarse. Somos muy dados a querer justificar nuestros actos, a querer culpar a alguien más. Abraham puede decir, no, pues es que yo escuché, yo sabía cómo son ustedes y pues tenía miedo que me mataran y mejor quise hacer esto. No hizo nada de eso, quedó calladito, silencio. Entonces, el proceso de la santificación, nosotros tenemos también, cuando fallamos, cuando como somos débiles, ser humildes también, humillarnos y reconocer primero que hemos fallado. Segundo, aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Tercero, humillarnos y rendirle a Él, ¿verdad? Todo lo que somos y otra vez venir a buscar esa. Ahorita vamos a ver el siguiente. Ya se va a acabar el capítulo, pero vamos a hacer algo en el texto porque hay una ilustración ahí que me gusta mucho. La humildad también es parte de ese proceso de la santificación. Cuando fallamos, hermanos, muchas de las veces queremos pagar la penitencia, queremos autocastigarnos y nos separamos más de Dios porque ese sentimiento de culpa viene y interviene y nos quiere separar. Ese es el espíritu malo que quiere separarnos de Dios. Entonces, la humildad o humillarnos es rendirle a Dios eso. No dejar que ese desánimo gane. No dejar que esa falta de gozo o falta de lo que sentíamos antes, pues se apodere. Porque ese es el propósito de Satanás. Cuando él viene y infecta al hombre y a la mujer, es para separar a Dios del hombre y al hombre de Dios. Y no nada más interviene, sino que también, pues, Faraón, dice el del 20, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham que le mataran.
No, ¿verdad? Quisieran que lo acompañaran y a su mujer con todo lo que tenía. No le quitó nada. Es más, lo que le dio, el dote que le dio cuando él toma a Sara, no se lo quitó, se lo dejó quedar. ¿Sabe por qué, hermanos? La ilustración que quiero que veamos aquí dice la palabra de Dios en Romanos 11:22, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa eso? Dios no lo revoca. Nosotros somos los que nos alejamos. Dios tiene su propósito. El propósito de Dios está establecido. Nosotros somos los que nos alejamos. Y la palabra irrevocable quiere decir que no los anula, no los cancela. They don't expire, ¿verdad? Ahí están para nosotros poder, como quien dice, disfrutar, poder ejercer el llamado que nos ha dado, poder vivir o seguir buscando esa santidad. Nunca desinvita a Dios a nadie. Él no es el que nos dice, ¿sabes qué? Ya fallaste, vete de aquí. Él es misericordioso y justo, ¿verdad? Él nos da la oportunidad de venir otra vez. Vamos a ver lo que hace Abraham en el versículo, vamos al capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y allí, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham al nombre de Jehová. Fíjese lo que hizo Abraham. ¿Para dónde fue? A dónde empezó. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:4 que volvamos a dónde? Nuestro primer amor. Si algo pasa que nos hiere, que sentimos ese momento de apartarnos de Dios, tenemos la oportunidad de volver. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y Abraham, y yo creo que la Biblia aquí es muy intencional porque dice, volvió a Betel, al lugar donde empezó. Leímos hace poquito que ahí fue donde puso su primer tienda. Entonces yo lo veo, volvamos al principio, a nuestro primer amor. Abraham, no sé qué dijo cuando invocó, nada más hizo invocar. A lo mejor le pidió perdón, a lo mejor le dijo, Dios, te fallé, pero aquí estoy de nuevo. Creo que también hubo momentos de gratitud por lo que lo salvó. También momentos de gratitud por su fidelidad. Entonces el proceso de la santidad es también eso, hermanos. Cuando sentimos que nos hayamos apartado o algo en nosotros se ha apagado, volvamos al primer amor. Aunque pensamos que no lo sintamos, abrí la Biblia a leer. O sabe una cosa, yo le decía esto a una persona con la que hablaba, o digámosle a Dios, Dios, siento un vacío. Leo la Biblia, pero no pasa nada, o yo sé que quiero, pero no pasa. Fíjese lo que dice en Romanos 7, 21 al 24. Es una lucha, hermanos, que tenemos constante. Si creemos que la salvación es ya lo último, el culminante, pues perdone que lo diga así, estamos equivocados. Hay mucho por hacer. Mientras que estemos aquí en vida, es un proceso continuo. Y el proceso es personal, es interior. Dios no nos dio esa dádiva, ese don, ese regalo para ser jueces ni para ser mártires. Nos los dio para su honra y para su gloria. Porque sabe una cosa, yo leí esto y me gustó mucho. Y yo más o menos le agregué algo. Dice, el llamamiento de Dios es una invitación y es por amor. No por lo que somos o por lo que podamos hacer. No importa lo que fuimos o hicimos cuando andábamos lejos. Es simple y sencillamente por amor y porque Dios tiene un propósito para nosotros. En el pasado, esto habla de la salvación. En el pasado, Dios nos concedió la justificación a través de la salvación. Ya somos salvos. Y eso nos dio una santidad posicional y única en Cristo. ¿Qué quiere decir eso?
que nuestra posición cambia inmediatamente cuando aceptamos a Cristo. Somos criaturas nuevas, ya somos hijos herederos, ¿verdad? Coherederos con Cristo. Es más, se dice que cuando estamos en esa familia, Cristo es el Hijo unigénito de Dios, pero cuando nosotros venimos a la familia, Él es el primogénito. Quiere decir que es el primero de los demás. Entonces, en ese momento, la santificación nos separa del castigo del pecado, o sea, nos justifica. Bueno, ahora vamos fast forward, ahorita en el presente. Ahora Dios nos guía hacia la madurez, una madurez espiritual, cristiana. Una santidad, esa es una santidad progresiva y práctica. ¿Qué quiere decir progresiva? Que continúa, que progresa. Nunca llegamos a la finalidad. Y hay de aquel que usa eso, y lo digo porque es una conversación que tuve con mi esposo, y lo usa para medir a otros, para justificar el hecho de que pues yo ya no voy. Eso dejémoslo para los inconversos, ¿verdad? Porque con mucha razón, si nosotros damos mal testimonio, un inconverso va a decir, pues si él es cristiano, mira cómo está. Pero uno que es hijo de Dios, no tenemos, pues voy a decirlo, ese privilegio, ese pretexto, porque necesitamos nosotros entonces ver cuáles son las promesas para nosotros y hacerlas para nosotros, no para juzgar a otros. Dice, la santificación en esta instancia nos separa y nos libera del poder del pecado. Se manifiesta en una madurez que nos hace depender solamente de Dios y del Espíritu Santo. Decía el canto que cantaba el hermano, renuévame, Señor Jesús. Ese renuévame no es el inconverso, no lo está cantando, lo estamos cantando nosotros, que nos renueve. ¿Y qué va a renovar? Pues cuando fallamos, cuando nos enojamos, cuando tropezamos. Esa es la renovación que buscamos. Ahora, el futuro. En el futuro, este sí es el bueno, este sí es el perfect. En el futuro Dios nos dará la glorificación y una santidad permanente y definitiva. Esta santificación nos separará por siempre de la presencia del pecado. Porque allá en el cielo sabemos que no va a haber pecado. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, vamos a decir, como dice Filipenses 3:4, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero dar esta ilustración solamente porque para mí como que me sentó, como dicen ahí el 20, es un regalo de Dios, carísimo, ¿verdad? Y a mí no me gustan los carros de lujo, pero si yo tuviera un carro de lujo, sí escogiera uno. Hay uno, creo que es el Mercedes-Benz, uno que está bien cajonado, que sabe cuánto cuesta, casi le pega si lo compras con todo, $200,000 creo. Si alguien viene y me regala ese carro a mí, ¿verdad? Me dicen, aquí está la cajita ya está el carro afuera, ahí te dejo las llaves. ¿Para qué me hago? ¿Lo voy a aprender? Aunque yo diga que no me gusta, pues ya me lo dieron. Lo voy a aprender, no lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Es un regalo, ya me lo dieron, es mío. Ya no hay pagos hasta me dicen, ya no hay pago, ya te lo pagué, no pagues el seguro, ya lo pagué yo. Ups. Si no lo uso, pues si no, ¿para qué me hago, verdad? Bueno, si lo voy a usar y se ensucia, ¿qué voy a hacer? Lo voy a lavar. Si se le acaba la gasolina, lo voy a dejar ahí, pues ya se le acabó la gasolina. Le voy a ir. ¿Mande? Ándele, ¿verdad? Sí, dame el entero, si va a hacer el regalo, hazlo bien. Le voy a echar la gasolina para echarlo a andar. Si a mi vecino le dan el mismo regalo, pues yo no voy a estar ahí nada más viendo a ver si usa el de él. No, pues él que haga el de él con el de él lo que quiera. Yo voy a usar el mío, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a encender, yo lo voy a utilizar a lo máximo, porque fue un regalo dado, no strings attached. Así es lo que Dios ha hecho con nosotros, y ese es el llamado, hermanos, a la santidad y a la santificación. No que seamos perfectos ni puros, pero que constantemente vengamos y sepamos que tenemos el camino directo a Dios, directo a su trono, y acercarnos confiadamente. Él no nos desecha, es irrevocable su llamado, mientras que nosotros actuemos. Amén. Dios les bendiga, y puestos de pie vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Gracias, Padre, porque es incomprensible, Padre, todo lo que tú has hecho con nosotros. Y tú no pides nada, nada a cambio, Señor, sino que solamente que obedezcamos, que confiemos, que te creamos, que actuemos, Señor, y que si fallamos, Señor, vengamos otra vez a ti. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que están aquí, Padre, si en algún corazón fue necesaria esta palabra, Señor, permite, Señor, que haya fruto. Tú eres el que vas a hacer la obra. La palabra ya fue dada, Señor, pero tú haces la obra. Tú eres un Dios poderoso que cambia el corazón de piedra, Señor, y da un corazón de carne. Y si eso es algo que se necesita hoy en alguno de nuestros hermanos, Señor, tú haces la obra y lo ponemos en tus manos. Tú nunca te equivocas, Padre, y en tus caminos no hay casualidades. Te damos honra y gloria a ti, Señor, por siempre. Y pedimos, Padre, siempre de esa guianza del Espíritu Santo para poder siempre acordarnos, Señor, que somos hijos tuyos, herederos, Padre, con Cristo, pero a la misma vez, Señor, tenemos nuestras responsabilidades mientras que estamos aquí en nuestra vida, de actuar en fe, Señor, de escudriñar, de leer tu palabra, Señor, y activar tus promesas en fe en esa manera. Te damos gracias por todo, te damos honra y gloria, Señor, y en ti esperamos siempre. Bendito seas para siempre y en el nombre de Cristo te glorificamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar el lugar a quien corresponde.